Mutación. Lo que debes saber de las mutaciones. ¿Qué es una mutación? Es la fuente última de toda variación genética, pues genera variación de nomo. La mutación es un factor que aumenta la diversidad genética. Las mutaciones alteran la secuencia del ADN y por tanto introducen nuevas variantes. Muchas de estas variantes suelen ser eliminadas, pero ocasionalmente algunas de estas variantes pueden tener éxito e incorporarse en todos los individuos de las especies. La tasa de mutación de un gen o una secuencia de ADN es la frecuencia en la que se producen nuevas mutaciones en ese gen o la secuencia en cada generación. Una alta tasa de mutación implica una mayor potencia de adaptación. Una alta tasa de mutación aumenta el número de mutaciones perjudiciales o deleterias de los individuos. Cada especie tiene una tasa de mutación propia que ha sido modulada por la selección natural para que la especie pueda enfrentarse de un modo más o menos óptimo a los compromisos contrapuestos de estabilidad o cambio que le impone su ambiente. Las mutaciones pueden clasificarse en varias maneras por sus efectos. Tipos de mutaciones. Son 3 tipos de mutaciones que llevan por nombre génica, cromosómicas y genómica. Mutación génica. Son las que se producen cuando una base de ADN es sustituida por otra, y esto altera la conformación de la proteína codificada en dicho segmento de ADN. En este caso es una mutación puntual, es decir, de un punto de ADN. También puede suceder que se altere el orden de la base nitrogenada o se produzca la pérdida de una o varias bases. En la mutación génica se puede originar 2 mutaciones, que es la deleción y la sustitución. Sustitución, donde debería haber un nucleótido que se inserta otro. Por ejemplo, en lugar de la citosina se instala una timina. Deleción, un tipo especial de anomalía estructural cromosómica que consiste en la pérdida de un fragmento de ADN de un cromosoma. Esta pérdida origina un desequilibrio, por lo que las deleciones están incluidas dentro de las reordenaciones estructurales desequilibradas. El portador de una deleción es mosómico respecto a la información genética del segmento correspondiente del homólogo normal. Por eso, en ocasiones, las deleciones son denominadas mosómicas parciales. Un ejemplo de este tipo de mutaciones es la que causa la anemia, en la que solo una base del gen de la hemoglobina es sustituida por otra. Esto ocasiona una grave enfermedad en la que los eritrocitos o glóbulos rojos adquieren la de hoz o media luna y pierden su funcionalidad. Se produce la muerte si la persona posee los 2 genes recesivos para ese tipo de anemia. Mutaciones cromosómicas. Son alteraciones en el número de genes o en el orden de estos entre los cromosomas. Se deben a errores durante la gametogénesis, formación de los gametos por meiosis o de las primeras divisiones del cigoto. En el primer caso, la anomalía estará presente en todas las líneas celulares del individuo, mientras que cuando la anomalía se produce en el cigoto puede dar lugar a mosaicismo, coexistiendo por tanto poblaciones de células normales con otras que presentan mutaciones cromosómicas. Cromosomas femeninos humanos en estado de metafase. Estas alteraciones pueden ser observadas durante la metafase del ciclo celular y que tienen su origen en rupturas, procesos clastogénicos de las cadenas del ADN no reparadas o mal reparadas, entre otros factores. Los tipos de mutaciones que se presentan son deleción, que es la pérdida de un segmento cromosómico que puede ser terminar o intercalar cuando ocurre en 2 extremos. La porción que porta el centrómero une sus extremos rotos y forma un cromosoma celular.
La translocación es el intercambio de segmentos entre cromosomas no monológicos que pueden ser o no recíprocas. Algunos tipos de translocaciones producen abortos tempranos. También se pueden formar portadores de trisomías como la del 21, síndrome de Down, al traslocarse todo el cromosoma 21 a todo cromosoma como el 14-21. Los gametos de estas personas llevarán el cromosoma traslocado más uno normal, por lo que al fecundarse con el gameto contrario, el producto restante tendrá 3 cromosomas 21. Inversión: cuando un segmento cromosómico roto de 180 grados sobre sí mismo y se coloca en forma invertida, por lo que se altera el orden de los genes en el cromosoma. Y duplicación, que es la repetición de un segmento cromosómico. Síndromes de mutaciones cromosómicas. Síndrome de Klinefelter es una afección genética que sucede en los hombres cuando tienen un cromosoma X extra. La mayoría de las personas tienen 46 cromosomas. Los cromosomas contienen todos los genes y el ADN, los pilares fundamentales del cuerpo. Los dos cromosomas sexuales X y Y determinan si usted se convertirá en niño o en niña. Las mujeres normalmente tienen 2 cromosomas X. Los hombres normalmente tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. El síndrome de Klinefelter se presenta en aproximadamente uno de cada 500 a 1000 bebés varones. Las mujeres que resultan embarazadas después de 35 años tienen una probabilidad ligeramente mayor de tener un niño con este síndrome que las mujeres más jóvenes. Los síntomas pueden incluir cualquiera de los siguientes: proporciones corporales anormales, que pueden ser piernas largas, tronco corto, hombro igual al tamaño de la cadera, agrandamiento normal de las mamas, ginecosmastía, infertilidad, problemas sexuales, vello púbico, axilar y facial menor a la cantidad normal, testículos pequeños y firmes y estatura alta. Síndrome de Turner. Es una afección genética rara en la cual una mujer no tiene el par normal de 2 cromosomas X. En el síndrome de Turner, el cual solo ocurre en las mujeres, a la célula le falta todo o parte de un cromosoma X. Lo más común es que la paciente femenina tenga solo un cromosoma X, mientras que otras pueden tener 2 cromosomas X, pero uno de ellos está incompleto. Algunas veces, una mujer tiene algunas células con los 2 cromosomas X, pero otras células tienen solo uno. Los posibles síntomas en los bebés pequeños abarcan manos y pies hinchados, cuello ancho y unido por membranas. En las niñas mayores se puede observar una combinación de los siguientes síntomas: desarrollo retrasado o incompleto en la pubertad, que incluye mamas pequeñas y vello púbico disperso, tórax plano y ancho en forma de escudo, párpados caídos, ojos resecos, infertilidad, ausencia de periodos, resequedad vaginal que puede llevar a relaciones sexuales dolorosas. Mutación genómica. Las mutaciones genómicas afectan al número de cromosomas debido a un reparto desigual de cromosomas durante la meiosis, en la formación de gametos, de forma que unos gametos quedan con cromosomas de más y otros con cromosomas de menos. Esto lleva a que son alteraciones en el número de cromosomas propio de una especie. Pueden ser de 2 tipos. Estas son la eloploidía, que son variaciones numéricas que afectan a los juegos completos de cromosomas, y la poliploidía es la existencia de más de 2 ejemplares de cada tipo de cromosoma. Pueden ser triploidías, tetraploidías. La poliploidía determina en general individuos de mayor tamaño y resistencia. Un síndrome es el caso del síndrome de Down, que es el trastorno genético en el cual una persona tiene 47 cromosomas en lugar de 46 usuales. En la mayoría de los casos, el síndrome de Down ocurre cuando hay una copia extra del cromosoma 21. Esta forma de síndrome de Down se denomina trisomía 21. Síndrome de Patau. El síndrome de Patau o trisomía 13 es una anormalidad cromosómica en la cual el paciente, una copia extra del cromosoma 13, se caracteriza por presentar múltiples alteraciones graves en el organismo y sistemas vitales.
Es por esta razón que muchos de los niños que nacen con esta patología no sobreviven más allá de los 3 primeros meses de vida, y según la literatura científica alrededor del 80% de los fetos afectados por este problema no llegan al término.